Daute Campos, director, productor y guionista. Y bueno, bienvenida a No me tires del carrete. Y antes que nada, preséntate un poco. Queremos saber un poco la trayectoria que has seguido hasta ahora. Vale, ¿qué tal, Javi? Pues mira, tenía ganas de venir porque, o sea, creo que te lo comentaba en el coche y si no te lo comentaba, lo tenía en mi cabeza, que está guay tener un podcast de este tipo porque realmente mucha gente no conoce qué es lo que hay detrás de cómo se hacen las pelis y cómo se hacen el audiovisual en general. Entonces creo que está guay que la gente que se dedica a ello pueda venir a hablar aquí, ¿no? Y bueno, pues mi trayectoria, o sea, tampoco tengo una gran trayectoria, he hecho mis cositas. Yo estudié dirección y producción de cine en Madrid y luego pues monté mi productora con mi hermano que se llama Misus. Y ahora pues estamos intentando levantar nuestros primeros proyectos. Tengo una serie escrita que acaba de ser seleccionada este año en Isla Aventura Canarias. También estuvo en otros foros, pero bueno, Isla Aventura Canarias sobre todo. Tengo un documental con Ale Artiles y Julio Díaz que se llama Sicario, que acaba de recibir la ayuda del Cabildo de Gran Canaria al desarrollo y que está seleccionado en Creadoc y estoy produciendo la primera peli de Arima León que pasó por el podcast. Que bueno, que esta es la que más avanzada tenemos y es la que probablemente salga antes. Porque tiene ya Gobierno de Canarias, Televisión Española, Televisión Canaria, y no sé si alguna ayuda más, pero... Sí, es el proyecto principal, ¿no? Cabildo de Ahora. Gran Canaria también, sí, es el proyecto principal. Nosotros somos coproductores ahí, pero bueno, es lo que antes va a salir y es ahora mismo a lo que más esfuerzo les estamos dedicando. Pero básicamente eso, o sea, ahora mismo pues escribo mis cosas, la serie que te comentaba antes, produzco la de otros, que también es algo que me gusta mucho, y mi intención es dirigir en un futuro eh, algún proyecto, o sea, desarrollar también mi carrera como director. Pues me gusta definirme como director, productor y guionista, pero realmente ahora mismo soy productor, guionista y director. Porque dirigir no dirijo tanto. He hecho algunas cosillas, algún documental para el Cabildo, alguna cosa como más, algún trabajo de encargo, ¿sabes? Pero no me he podido desarrollar artísticamente en esa faceta de director. En las otras dos, un poquito más. O sea, que tú también tienes tus inquietudes por... ¿Quieres contar algo tuyo? Hombre, por supuesto, sí. Yo lo comentaba un día y es que al final es la mejor forma, es la forma en la que he encontrado también para expresarme, ¿sabes? Porque me cuesta mucho también a veces expresarme con palabras, aunque parezca que hablo mucho. Pero creo que se me da mejor expresarme con imágenes. Entonces, pues esa es un poco mi inquietud. Expresarme con el mundo a través del cine. Expresarse con palabras es una maestría que todos tenemos que ir masterizando, valga la redundancia, poco a poco. Sí. Bueno, me decías que eso, de que agradeces este espacio y al final surge un poco por eso, para que la gente del sector pues pueda dar su punto de vista y que también otra gente que no es del sector pues entienda un poco cómo funciona todo el mundo del cine. Y también en esa línea, pues una de las preguntas principales que quería preguntarte era, desde el punto de vista de la producción, cómo se saca un proyecto cinematográfico adelante. Es decir, cómo tú, teniendo una idea o un guión, o en cualquier fase que lo tengas, pues cómo consigues que esa idea se haga realidad. Lo sé de manera teórica, o sea, ahora mismo, por ejemplo, en la peli de Arima tenemos el 42% de la financiación, entonces sé hasta el 42% del proceso, o incluso un poquito menos, pero, o sea, grosso modo, o sea, me voy a extender, Sí, pero para que la gente se haga un poco la una idea. teoría es la siguiente, ¿no? Claro, la teoría es... Bueno, la teoría y la teoría que no te cuentan en la escuela, que eso también es algo que yo he sufrido, el paso al mundo laboral real. Yo creo que lo ideal es cuando tú tienes una idea, cuando tú tienes un... O sea, no hace falta tampoco tener un guión, es empezar a mover ese guión. Una cosa que a los estudiantes, cuando por ejemplo yo era estudiante en la escuela, daba un poco más de miedo era pues como contar tu historia, ¿sabes? Como por si acaso te la iban a robar o tal. Entonces, y precisamente lo que hace la industria es todo lo contrario. Contar la historia muchas veces para que llegue al mayor número posible de gente a la que le pueda interesar dentro de la industria. Y eso se consigue, pues, básicamente, para alguien que está empezando como nosotros, yendo a laboratorios, que los laboratorios son básicamente
encuentros o formaciones incluso, en las que, acompañado por un tutor, te ayudan a desarrollar tu proyecto de la mejor forma y de la forma que más pueda interesar a la industria. Porque al final esto es una industria y lo que pretendemos es vender nuestros guiones para que lleguen al público. Entonces, básicamente los laboratorios en lo que te ayudan es un poco en eso, en desarrollar tu idea, en acompañarte e intentar incluso venderla. Yo estuve ahora mismo en Isla Aventura con un proyecto de serie. Y básicamente, pues eso, lo que es Isla Aventura Canarias es ahora mismo el laboratorio el más importante de Canarias, seguro, y uno de los más importantes, si no el que más de España, junto con las residencias de la Academia de Cine y algunos laboratorios más, que es lo que te ayudan es a desarrollar tu proyecto, a sacarlo adelante, a escribirlo, a diseñar un dossier que te ayude a llegar a las productoras, a llegar a los canales que puedan interesarse en comprar tu proyecto. O sea, el dossier es como la herramienta para presentar tu proyecto, ¿no? Sí, el dossier es la Biblia. Precisamente dentro de la serie se llama Biblia y en las películas se llama dossier. Aunque se puede llamar de las dos formas en cada uno, ¿no? El dossier es la Biblia literalmente, es decir, es el documento que explica qué proyecto tienes y cómo lo quieres llevar a cabo. Entonces, eso es lo básico, porque creo que te lo comentaba antes, o sea, al final las películas son castillos en el aire, entonces tú lo que intentas es bajar esa idea que está en el aire, que tú tienes en la cabeza, a lo más terrenal posible para que tú, que me estás escuchando, entiendas de qué va mi película. Entonces el dossier es esa herramienta, la herramienta que dice, vale, mi película va de esto. Entonces, te lo explico aquí, de cómo empieza, cómo acaba, cuáles son los personajes, qué tipo de tono va a tener, cómo se va a ver, cómo se va a escuchar, qué financiación tiene. También depende del nivel de desarrollo que tengas del proyecto, pero básicamente esos son como los elementos clave y sobre todo las referencias. Entender, porque te digo, el que te está escuchando puede no entender cómo es tu película, hasta que no le dices, pues mira, se parece a esto, con esto otro, de aquí voy a coger este tipo de lenguaje, ese tipo de cosas. Sí, claro, porque el problema muchas veces es que, como también decíamos antes, fuera del podcast, que claro, tú tienes tu idea en tu cabeza, pero tienes que hacerle ver a la otra persona a qué quieres llegar, porque realmente tienes que transmitirle lo que tú tienes en la cabeza y que lo entienda, ¿no? Claro, claro. No, y además esto lo hace pues todo el mundo, es decir, Almodóvar hace sus dosieres, Amenábar hace sus dosieres, y la gente que está empezando, pues con más razón tiene que hacer sus dosieres. Porque al final, el cine, también lo hablábamos antes, ¿no? El cine, pero y todas las profesiones en general, el mundo profesional, en lo que se basa es en generar confianza. Generar confianza a la persona que tienes enfrente, de que apueste por ti y de que puedas establecer un vínculo profesional del que esa persona también se vaya a salir beneficiado. No quiere llegar a un sitio en el que vaya a estar quemado contigo. Para al final sacar una película o una serie adelante son muchísimos años de trabajo. O sea, Arima lleva con su peli 6 años. Yo llevo con la serie 3. Entonces, tú te quieres embarcar en esa travesía con alguien en quien puedas confiar y en alguien en quien entiendas su visión. Te quieres embarcar con gente con la que estés a gusto. Porque es mucho tiempo. Y es mucho tiempo y muchas horas las que vas a pasar a su lado trabajando sobre el proyecto y tal. Entonces, el dossier sirve para eso, para generar la confianza suficiente para decirte, ven, acompáñame los próximos 5 años de tu vida en sacar este proyecto adelante, ¿sabes? Y eso es desde el punto de vista de buscar financiación, ¿no? O sea, tú lo que quieres con el dossier es vender el proyecto, ¿no? Sí, y no tanto buscar financiación, a lo mejor es lo que te digo, o sea, volviendo al tema de cómo sacar un proyecto adelante, tú pasas a lo mejor por el laboratorio o no pasas por el laboratorio, tú a lo mejor ya tienes tu proyecto escrito. Y a lo mejor no quieres buscar financiación, también tienes que diseñar tus dosieres en base a lo que tú pretendas buscar. A lo mejor lo que quieres buscar es una productora o una coproductora, porque tú ya tienes tu productora. Entonces enfocas el dossier en vender cómo lo puedes producir bien, en vender en que confíen en ti como creador, lo que sea, ¿no? También puedes diseñar un dossier para los fondos públicos, para las subvenciones públicas. Puedes diseñar un dossier enfocado en las televisiones, en televisión española, en televisión canaria, lo que sea.
Puedes enfocar tu dossier en buscar una distribuidora. O sea, hay distintos tipos de dosieres y tú tienes que saber a quién te quieres dirigir con él. O sea, tú no vas a hablar de la misma forma con tu madre que conmigo, que con tu cliente. Sí, sí, sí. Entonces, tú también, pues, de la misma forma que tú modificas tu lenguaje eh, para un interlocutor, pues lo haces con los dosieres. Los dosieres modifican su lenguaje y sus intenciones dentro de lo que pones dentro del dossier en base a quién vayas. Entonces el dossier es como la herramienta que sirve un poco para todo, ¿vale? Esa es un poco la idea del dossier. Y cuando tú tienes ya tu dossier y a lo mejor tienes una productora y tal, pues lo más natural es ir y empezar a buscar financiación pública. Empezando por las ayudas de desarrollo, que por ejemplo en Canarias está la del Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife tienen sus ayudas de desarrollo, y el gobierno de Canarias también. En total sumarían, creo que son como 40.000 euros, 30.000 del gobierno de Canarias y 10.000 del Cabildo. Y con ese dinero, pues ya lo que haces es empezar a cobrar, cosa que no está nada mal. Y empezar a cobrar tú como creador, ¿no? Como guionista o como director o lo que sea, para que tú le puedas dedicar ese tiempo al proyecto. Em, e ir a mercados, festivales, foros, donde haya gente que pueda escuchar tu proyecto. O sea, porque al final lo que tú quieres es que la gente escuche tu proyecto, que es lo que hablábamos antes de que a veces da miedo contar nuestro proyecto por si nos lo roban tal. Hombre, lo ideal sería registrar esa idea y todo el rollo para que no te la roben. Pero bueno, es contar tu proyecto y que llegue a la gente que pueda llegar a estar interesada. Y para eso están los foros, los mercados, los festivales, que son sitios a los que se reúne la gente para escuchar ideas y para contar ideas. Básicamente eso es en lo que se resume. Ujú. ¿Hasta qué punto te puede realmente robar a alguien una idea? Porque yo entiendo que si tienes un guión completo que ya está perfectamente desarrollado, pues, entre comillas, es más Mm. jugoso, vamos a decir, pero una idea que es tan básico como una descripción de una frase, ¿hasta qué punto realmente vas a...? O sea, al final, no sé, ahora mismo bueno, ahora mismo y siempre las ideas siempre se han parecido muchas o sea, se parecen las ideas en lo que viene siendo en la estructura profunda. Entonces, ¿te pueden robar una idea? Pues sí, te la pueden robar, pero y aunque tú la tengas registrada, eso es muy complicado de demostrar. A eso es a lo que me refiero, que es muy complicado Claro, como... pero, o sea, porque yo te puedo contar una idea de, no sé, una historia de amor entre un chico y una chica y que al final ella acaba matándole, no sé. Y tú puedes hacer lo mismo, pero lo contextualizas en otro entorno en el que yo, por ejemplo, te lo contextualizo en Canarias y tú lo contextualizas en la guerra civil en Madrid. Entonces son dos pelis distintas, pero la idea es básicamente la misma. De hecho, las ideas no se protegen por propiedad intelectual, que esto ya sería para hablarlo con alguien de de... derechos de autor Sí. y de propiedad intelectual, pero las ideas no se protegen los guiones, las cosas como más... Claro, más específicas al final. claro, porque... Y aún así es muy difícil de... Yo pienso que es muy difícil. Hay gente que dice que no, que es bastante fácil de demostrar que una idea es robada. Pero yo pienso que es muy difícil. Porque cambiando un par de cosas ya pienso yo que no tiene nada que ver la historia que yo te estoy contando y si tú la desarrollas por otro lado. Y te digo, hay casos de gente a la que le roban, pero no es lo habitual. O sea, dentro de la industria yo no creo o sea, no pienso que sea lo habitual. O sea, yo, de verdad, cuando yo en este año que he hecho una aproximación mucho más cercana a lo que es la industria del cine, te encuentras a gente que lo que quieren es colaborar y apoyar al talento y gente que quiere escuchar historias y que está dispuesta a producirlas incluso, ¿sabes? Y a comprártelas. Entonces no creo que haya gente que esté diciendo, ah, vale, sí, voy a robar esta idea porque tal, porque me gustó. No creo que ese sea el punto en el que están. O sea, eso lo he visto más en gente que está empezando, en estudiantes, en tal, Ujú. que dentro de la industria. Dentro de la industria, a mí no me ha dado esa sensación, por lo menos, ¿eh? Igual dentro de un año te digo, pues, tío, me robaron esta idea, este productor, que hijo de tal. Sí, 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 sí. Entonces, pero no, por lo menos no es la visión que yo tengo. O sea, dentro de la industria del cine, lo que te encuentras es gente que está dispuesta a colaborar, gente que está dispuesta a ayudar, gente que está dispuesta a escuchar tus ideas y gente que está dispuesta incluso a comprártelas, ¿sabes?
pues tampoco les estás haciendo un favor. O sea, no te están haciendo un favor a ti por escuchar tus ideas, que es lo que también hablábamos antes, sino que realmente tú lo que estás haciendo es llevándole propuestas que a ellos también les interesan. O sea, ellos necesitan de las ideas y necesitan de los guiones y de las películas para sobrevivir. Por ejemplo, Netflix. Netflix es un caso extraño porque ellos no escuchan ideas a cualquiera, sino que necesitan haber pasado varios filtros. Y en general la industria del cine es una industria en la que para tú, por ejemplo, llegar a según qué personas o a según qué empresas, necesitas pasar filtros de confianza al fin y al cabo. Es decir, no vas a ir tú con tu idea loca de no sé qué a contársela a Netflix. Pues no funciona así. Ellos pero necesitan... eso pasa al final en todos los ámbitos. Claro. Si tú vas a una empresa no puedes hablar directamente con el CEO, sino a lo mejor tienes que hablar primero con el encargado de no sé qué, luego con el responsable. No, pero incluso Netflix, para tú poder hablar con el encargado de no sé qué, es complicado. O sea, necesitas pasar esos filtros. Por ejemplo, que te seleccionen en un laboratorio. De ese laboratorio que te seleccionen en un mercado. En ese mercado que pasas a que te seleccionen en otro mercado. En una aceleradora, en un tal. Entonces vas pasando esos filtros y de repente llegas a alguien que dice, joder, has pasado por un montón de sitios, qué interesante tu proyecto, debe ser bueno. Entonces te escuchan. Claro. O sea, sí. es más complicado que decir, no, voy a ir al más abajo. De hecho, prácticamente ninguna productora recibe guiones. Ni ningún canal, ni nada. O sea, además la mayoría de webs tú intentas mandar un guión y te dicen... no nos hacemos responsables de los guiones que nos manden, porque a lo mejor ellos están desarrollando algo parecido y tú no lo sabes. Y luego a lo mejor también pueden coger parte o lo que sea. Claro, pero ellos se defienden en que ellos no van a leer esos guiones. De hecho, te viene cuando tú intentas mandar, nunca lo he intentado, pero se me lo han contado, cuando tú intentas mandar un guión a Netflix, te viene un correo devuelto diciéndote no recibimos guiones, no sé qué, no sé cuánto, y te piden que no lo vuelvas a mandar. O sea, porque ellos también se quieren proteger de que en caso de que tú hayas mandado algo a lo que se parecido parezca, a lo que ellos están desarrollando y tú les quieras denunciar, es que mira, pues sí se los envié. Ellos te dicen, no, es que nosotros no hemos recibido eso porque lo mandamos directamente a la basura. Claro, sí, para respaldarse, claro. Es más complicado. Pero vamos, el punto aquí era que es un win-win, es decir, Claro. tanto las productoras o canales o lo que sea, ellos quieren ideas buenas y al final luego tú, en este caso por ejemplo tú, el director, guionista, lo que sea, pues también lo que quiere es llevar a cabo su película, serie, entonces al final es eso, es una cosa de win-win, no es que Claro. nadie le está haciendo un favor a nadie, o sea... No, y al final ellos van a ganar... O sea, si tu idea es buena de verdad y tiene un público incluso grande, o no grande, sino... público que está dispuesto a pagar por verla y por tal, ellos van a ganar bastante dinero. O sea, no es que te estén haciendo un favor sacando tu película en su plataforma. Es que ellos van a ganar dinero. Mucho, probablemente. Mucho más que tú. Sí, ¿no? Y que además que si la sacan es porque realmente ellos confían en que va a ganar dinero con eso. O sea que... Claro. O sea, por eso es el tema de los filtros. No cualquier cosa se hace, sino se hacen cosas que realmente tienen un público. Y aunque no lo tengan, o cosas que... Pues ahí entra también el tema de las subvenciones. Cosas que a lo mejor tienen un valor cultural. ¿Qué es el valor cultural? Pues ya ahí cada cual. Sí. Bueno, y volviendo al tema de antes de cómo sacar adelante una idea, nos quedamos por el paso, digamos, de las subvenciones, es decir, de la financiación pública. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando tú consigues las ayudas a desarrollo, pues eso, vas a mercados, vas a tal, intentas conseguir socios más grandes y todo lo que sea. Pero después cuando ya tienes el socio, una productora más grande o una coproductora, pues intentas ir desde los fondos más pequeños a los más grandes. Los más pequeños en cuanto a proximidad tuya. Parece, o sea, es muy de perogrullo, pero es tal cual así es. Tú tienes una película que se desarrolla en Canarias, lo natural es que vayas al fondo de financiación de Canarias, es decir, a las ayudas a producción del gobierno de Canarias. Y ahí pues reclamas tanto dinero. Si tú, por ejemplo, tienes una película de 1 millón de euros, para que no salgan cifras redondas, ¿sabes? Sí. Lo máximo que puedes pedir en el gobierno de Canarias son 225.000. Entonces, de ahí, con esos 225.000, pues ya tienes... más las ayudas de desarrollo, pero vamos a poner que 225, ya tienes el 22% de la financiación. El 20% de la financiación suele ser como el porcentaje
para tú poder acceder a muchas más cosas. Por ejemplo, si tú quieres ir al SIF Market, que es uno de los mercados, bueno, el mercado más importante que hay en Canarias, que se llama Canary Island International Film Market, que se desarrolla en Tenerife, precisamente la semana que viene. Tienes que tener como mínimo, recomendado, pero normalmente sí que suele ser así, el 20% de la financiación. Para ir a Málaga creo que también, para ir a muchos sitios, el 20 es como lo mínimo que te piden. Porque el 20 al final es la cifra a la que puedes llegar en tu región. Es verdad que Canarias es de las que mejor posicionadas están en cuanto a financiación pública, porque tú, por ejemplo, hay sitios como Castilla y León que creo que no tienen nada, o tienen una ayuda de 40.000 euros, que, o sea, el 40.000 euros es lo que da el Cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, a producción. Sí, en comparación. Claro, que además Castilla y León es como una comunidad súper grande. O La Mancha, no recuerdo cuál de las dos es, sé que es una de las dos Castillas. Por ejemplo, incluso la Comunidad de Madrid, que en términos de población es súper grande, tampoco tiene casi ayudas a producción. O sea, son ayudas como muy básicas las que tienen, muy, muy pequeñitas, mucho más pequeñas que las de Canarias. Entonces, pues lo que haces es ir a tus ayudas más cercanas. Levantas la del gobierno de Canarias, incluso la del Cabildo, y en total pues ahí a lo mejor tienes 280.000 euros. Con esos 280.000 euros pues vuelves a ir a más foros, intentas conseguir una productora más grande, lo que sea. O sea, es como el ciclo que se repite, porque al final esto es como un trabajo de hormiguitas, ¿sabes? Tú presentas tu proyecto cuando es una idea. Ah, la escucha mucha gente, vale, ok. O la escucha menos gente. Presentas tu proyecto cuando ya tienes una pequeña ayuda de desarrollo. Entonces te escuchan con un poquito más de atención. Después, cuando ya tienes la ayuda de desarrollo, ya has desarrollado el guión y tal y cual, presentas tu proyecto a las ayudas de Canarias. Entonces, cuando ya tienes esas ayudas, te escuchan con un poco más de atención. Entonces, es un poco ese camino hasta que al final dicen, joder, vale, esta gente ya ha levantado el 40% de la financiación, voy a meterle lo que le falta y ya está. O sea, es como ese pequeño caminito de hormigas que hay que seguir, que es dificultoso y por eso se tarda tanto en hacer una película. Es decir, tú te vas a meter en esa peli a lo mejor 4 o 5 años hasta que consigas la financiación para rodarla. Y después sí la consigues terminar, que eso también es otro mundo. Entonces, pues eso, es ir contando tu película varias veces hasta que al final te tengas la oportunidad de hacerla. Porque, por ejemplo, también lo que pasa mucho es, no, imagínate, ¿no? Un caso de ejemplo. Movistar escucha tu película cuando es una idea. Dice, ok, vale. Cuando consigas más dinero, hablamos. Consigues un poco más de dinero. Escucha, todavía no estoy muy convencido. Pero ya conocen el proyecto y te siguen. Y de vez en cuando les puedes escribir, mira, pues mi proyecto acaba de conseguir esto. Y entonces dicen, ah, vale, ok, vale. Todavía no nos interesa porque estamos entrando en proyectos mucho más avanzados, lo que sea. No, mira, acabo de conseguir la ayuda del gobierno de Canarias. Entonces ya dicen, hostia, vale, esta gente está consiguiendo cosas. Entonces es como ese caminito que hay que seguir hasta que de repente dicen, vale, venga, pues te la termino de comprar y ya está. ¿Sabes? Pero ellos lo que quieren es eso, que tú demuestres que puedes levantarla sin ellos hasta que ellos entren. Porque al final el ganarse la confianza cuando no has hecho nada es muy complicado. Al Almodóvar le van a abrir la puerta cuando quieran. Sí, ese es el punto que te quería comentar. Que es decir, esto es cuando quieres levantar tú una casa por los cimientos cuando no hay nada antes. Si tú ya pues tienes una trayectoria o otras películas y demás, entiendo que hay cosas que te saltas, ¿no? Que es mucho más sencillo. Sí, bueno, tampoco te creas que en España, o sea, en España no creo que haya mucha gente que pueda saltarse, o sea, gente que ya tiene Goyas probablemente se puedan saltar algunos pasos, pero no todos, o sea, Almodóvar a lo mejor sí se los puede saltar todos. Pero gente como, no sé, Carla Simón siempre tienen que ir a ayudas, a fondos, a intentar sacar el desarrollo, no sé qué. Porque no, la industria española no es tan grande como para poder asumir a esa gente. O sea, Carla Simón tiene un cine que es muy, no sé si la conoces, hizo Alcarrás, que ganó el Oso de Oro en Berlín este año. Es uno de los festivales clase A más importantes. Pues ella, por ejemplo, tiene que levantar sus proyectos casi que no tanto con laboratorios, o a lo mejor sí, incluso con laboratorios internacionales,
Pero tiene que hacerlo de manera casi como alguien que está empezando. A pesar de que ella ya tiene una trayectoria, tiene muchos premios, tiene tal, cuesta. O sea, cuesta porque no tiene o sea, no hace películas de Marvel, que al final, pues, esas se llevan la mayor parte de la tarta de los espectadores. O sea, no hace películas mucho más pequeñas, mucho más independientes, que cuentan otro tipo de cosas que también son necesarias. Que eso también era una cosa decir, que siempre está esta guerra como de, no, es que el cine comercial es una mierda, o no, es que el cine de autor es aburrido. O sea, tiene que existir un cine y otro para que puedan, o sea, los cines, los distintos tipos de cinematografía necesitan el uno del otro. Porque muy... o sea, es bastante improbable que tú llegues a ser Santiago Segura si no has sido antes Carla Simón, ¿sabes? O sea, es muy difícil que tú puedas hacer una peli como yo qué sé, como Torrente o como las pelis o como Ocho apellidos vascos o lo que sea, si tú antes no has pasado pues por el cortometraje o por el cine más independiente o de autor, o incluso tú puedes querer hacer una película de acción, como me comentabas antes, pero tú necesitas también, decir, esa peli de acción la vas a hacer de manera independiente. No vas a tener 10 millones en tu primera película. Entonces necesitas pasar por eso pequeño. Entonces los cines, los distintos tipos de cinematografía necesitan la una de la otra para sobrevivir. Y la industria es algo que tiene súper claro. Es decir, por ejemplo, hay distribuidoras que son las empresas que llevan las películas a los cines, que a lo mejor llevan una película súper grande, pero también llevan películas muy pequeñitas. Porque aunque saben que con esa película pequeñita no van a hacer mucho dinero, pero saben que están apoyando a lo mejor un talento que a ellos les interesa para otro tipo de películas o lo que sea. O sea, al final esto es... la industria cinematográfica tiene muy claro que necesita también del talento joven para sobrevivir, porque, es decir, dentro de 40 años, probablemente los que están ahora no van a estar, estarán los más jóvenes y así. Entonces es como ir siempre rescatando a las nuevas generaciones. Eso sí que yo lo he visto bastante en la industria del cine. Y nada, eso, no sé si tienes alguna pregunta más acerca de a dónde ir después de... Sí, porque claro, digamos que tú has llegado hasta ese proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no podrías decirme la teoría, pero no tanto la práctica, ¿no? Bueno, a partir de ahí, nosotros ahora estamos en el punto con la peli de Arima, que se titula Tal vez. Nosotros con Tal vez estamos en el punto de que tenemos ahora mismo un 42% de la financiación. Nos acaba de comprar Televisión Española, nos acaba de dar las ayudas del gobierno de Canarias, tenemos las del Cabildo, tenemos la compra de Televisión Canaria. Entonces lo que estamos ahora es en buscar quién la va a distribuir en España. La mayoría de distribuidoras o varias distribuidoras conocen ya el proyecto desde que Arima lo empezó prácticamente hace 4 años. Entonces las distribuidoras, por lo menos lo que yo tengo entendido, igual Arima me dice, no, eso no es así tal. Que puede ser, porque yo te digo, yo entré en el proyecto de Arima hace relativamente poco. Esas distribuidoras conocen el proyecto desde hace un tiempo. Entonces nosotros vamos a ir ahora, oye, que nuestro proyecto sí que se va a hacer, ¿sabes? O sea, ya no es un castillo en el aire, es que esto ya tiene sus cimientos. Ya tiene financiación, tenemos, pues eso, tenemos dinero para ser parte de la película. Entonces ellos dicen, ok, vale, vamos a meterle dinero o no. O a lo mejor le sigue sin interesar, no va con la línea editorial de la distribuidora, lo que sea. Ese es el siguiente paso natural, conseguir una distribuidora y que esa distribuidora pues te ayuda a llegar incluso a un agente de ventas, que un agente de ventas es como una distribuidora, pero a nivel internacional, y lo que hace básicamente es vender tu película en los distintos países. Por ejemplo, pues la venden en Argentina, la venden en no sé dónde, pues tiene un actor que es más o menos interesante en Portugal, pues la venden en Portugal. Entonces todo ese dinero es al final el dinero que te acaba, perdón, que te acaba llegando a ti y que ellos se llevan un porcentaje de ese dinero.
Pero básicamente lo que te interesa es eso, conseguir una distribuidora, conseguir un agente de ventas y terminar de cerrar la financiación, porque al final ahora y en el punto en el que estamos, nosotros sabemos que vamos a rodarla o a finales del año que viene o a principios del siguiente. Entonces, lo que nos interesa es ya encontrarle sus ventanas, es decir, sus ventanas de visionado para que llegue al público. Esa es un poco la teoría de hasta dónde se llega, porque cuando tú consigues un fondo, lo más probable es que, y lo natural es que acabe saliendo el siguiente. Es decir, por ejemplo, ahora nosotros tenemos el 42%. Lo más natural es que consigamos la distribuidora. Y lo más natural es que cuando tengamos la distribuidora consigamos la ayuda del gobierno de España. Y hagamos la peli. Eso es lo natural. Lo raro sería, aunque no es tan raro, que no lo hicieses. Porque con esa cantidad de dinero ya has demostrado tu valía, has demostrado que tienes un equipo solvente detrás, que te has rodeado de gente mucho mejor que tú, que eso también es importante en el mundo del cine y en el mundo profesional, que es rodearte de gente que sepa más que tú y que tenga más experiencia que tú. Y de gente, por lo menos que tenga las mismas ganas que tú. O sea, si por lo menos no tiene más experiencia, que tenga las mismas ganas o más que tú de sacar adelante el proyecto. Esa es un poco hasta dónde puedes llegar con un proyecto. Y ya luego, pues el estreno y todo este tipo de cosas que ahí ya me pierdo porque eso ya son cosas de promoción de películas y tal, que eso ya tiene que ver con el mundo de distribución y demás. Pero aún así la promoción empieza desde... Casi que ya estás como entre comillas en fase de promoción, dando a conocer la película, ¿no? Ya luego cuando tengas algo más tangible, pues entiendo que ya, pues obviamente ya se promociona más de Sí, cara al público, pero realmente también como que tiene esa... sí, la promoción de la peli más bien lo suele llevar a cabo la distribuidora, sin contar tanto con la productora o lo que sea. Y nosotros lo que hacemos ahora es una especie como de promoción de la película dentro de la industria. Pero eso no suele llegar al público. Es decir, por ejemplo, ahora en el SIF Market, no sé si conoces a Benito Zambrano. Bueno, es un director de cine español bastante reconocido. Eh, Nadie sabe, o fuera en el público general no sabe que está haciendo una serie, pero dentro de la industria se sabe que va a ser una serie, porque está seleccionado en el SIF Market, su productora, tal, entonces, y su proyecto. Entonces es como, se hace ese tipo de promoción dentro de la industria para que, pues lo que te decía, para que la gente conozca tu proyecto y sepa que estás ahí, por lo menos intentando levantarlo. Eso es lo más importante. Ya después el tema de cuándo llega al público, cuándo salen fotogramas en este tipo de revistas, ¿no? Más tal, es una cosa pues más de cuando llegue la distribuidora y se empieza a hacer los carteles de la película, la promoción y demás. Ujú. Una vez sabemos como un poquito todo el proceso, bueno, por lo menos hasta el que tú has llegado, lo que es la parte de las subvenciones aquí, ¿cómo funciona exactamente? Sobre todo las que son las que le llaman por concurrencia competitiva. Vale, pues esas subvenciones, pues como tú dices, son de concurrencia competitiva. Em, Tú tienes una productora y te presentas con tu productora a competir, literalmente, contra otras productoras para que te den una ayuda. ¿Y cómo funcionan estas ayudas? Pues tú presentas la documentación, presentas el dossier, evidentemente orientado al fondo al que quieres participar, por ejemplo, este en el Gobierno de Canarias. Em, y lo que haces es mandar toda la documentación, mandar todos los papeles, un trámite burocrático bastante engorroso, Engorroso. sí, porque tienes, o sea, certificado digital, la sede electrónica del gobierno de Canarias, es como demasiado, o sea, funciona bastante mal y esto es algo que sabe todo el mundo. Entonces pues tienes que subir todos los documentos, rellenar el formulario en la web, es como muy coñazo, ¿no? Pero bueno, funciona así. Y entonces, pues la presentas a lo mejor este año salieron en junio y sale la resolución en noviembre. Entonces, pues en ese tiempo hay un técnico o varios técnicos que revisan que toda la documentación está bien. Si falta algo, te la reclaman. Y si, no y si te la reclaman y no la entregas directamente fuera de la ayuda, Ujú. o sea, son bastante efectivos en eso. En echarte de las ayudas son bastante efectivos. Cosa que también entiendo porque al final, pues, si te falta un papel, te falta y te tienes que aguantar. Y luego, por ejemplo, el gobierno de Canarias y el gobierno de España lo que hacen es
llaman a unos especialistas. El gobierno de Canarias creo que tiene la obligación, no lo sé, igual esto es una inventada. Creo que tienen la obligación de que sean de fuera de Canarias. Por lo general suelen ser de fuera de Canarias, es decir, no trabajan con Canarias normalmente. O trabajan de manera indirecta, pero no son canarios. Son especialistas, productores, distribuidores, tal, que leen los proyectos y los valoran según la puntuación que dé el gobierno de Canarias. Es decir, pues 3 puntos por canariedad. 8 puntos por presencia femenina. 15 puntos, me lo estoy inventando, pero creo que son más o menos así. 15 puntos por calidad artística. 15 puntos en viabilidad financiera. Entonces, como que tienen todo ese tipo de valoraciones. Y valoran el proyecto. ¿De un total de qué? ¿De 100 o...? De un total de 100, exacto. Se dividen en dos, en 50 puntos objetivos y 50 puntos subjetivos. Los objetivos son cosas... Como la viabilidad financiera, entiendo que eso es un objetivo, ¿no? ¿O no? No, eso es subjetivo. Los objetivos son cuántos canarios hay en el equipo. Que eso también, al final, lo que quiere impulsar el gobierno de Canarias es que se cree tejido industrial en Canarias con canarios. No con canarios, sino con gente que tenga residencia fiscal en Canarias, que eso es la diferencia. Sí. O sea, puedes no ser canario y aún así contar como canario. Pero me entiendes, ¿no? Están los canarios, están la presencia femenina, es decir, son hasta 8 puntos en presencia femenina según qué cargos. Después también hay puntos objetivos como... cuánta experiencia tiene tu productora, cuánta experiencia tiene tu director o directora. Esos son los objetivos, es decir, cosas que no se pueden cambiar. O sea, son así y punto. Y luego está la subjetiva, que es la calidad artística, la viabilidad financiera. Básicamente son esos dos apartados los que valoran. No sé si ahora alguno más, pero vamos. Y es el jurado el que emite su valoración y tal. Tú ya sabes de antemano cuántos puntos vas a tener en la parte objetiva. Si tú sabes, pues yo de 50 puntos sé que tengo 35. Eso no hay quien me lo cambie. Entonces, lo otro no lo sabes, pero más o menos pues dices, pues este es mi arco de puntuación, porque yo creo que mi proyecto está aquí. Sabes que nunca vas a tener el máximo. Es muy difícil que te den el máximo. Pero sabes que tu proyecto a lo mejor está bien. O sabes que tu proyecto no está del todo desarrollado, pero aún así te presentas por si cae, ¿sabes? Y así es un poco como funcionan. Y luego ya salen la resolución y te dan el dinero. Bueno, no te dan el dinero, sino que te dicen que te van a dar el dinero. que es un tema también. Y tú con eso pues dices, mira, yo tengo ya esta carta, que cuando yo necesite ese dinero voy a poder pedírselo al banco y el banco me lo va a dar o no. Y sé que el gobierno de Canarias en algún momento me va a pagar esa subvención antes de que termine la película. Y tú tienes que justificar cada gasto que haces de esa subvención. O sea, es un poco complicado, pero bueno, que básicamente es un concurso. O sea, un concurso de si tu proyecto es bueno o no. Y también solo te puedes subvencionar un porcentaje del proyecto, ¿no? Se llama intensidad, límite de la intensidad de la ayuda. En España, por norma general, en los largometrajes es del 50%. ¿Qué pasa? Hay unos condicionantes. Si es tu primera película, es el 80%. Sí, eso es el límite con el que tú te puedes financiar con dinero público. El 80% de la película. Si tú tienes una película de 1 millón, hasta 800.000 lo puedes financiar con dinero público. Si tienes una película de 1 millón con una directora mujer, es hasta el 75%. Si tienes una película con una persona discapacitada como director, todo esto es con el director, no cuenta ni la productora ni nada, sino el director. Si tu película está dirigida, pues eso, con una persona con discapacidad, creo que también es el 80%. O sea, hay varios condicionantes que lo que se ha hecho desde el gobierno o desde la ley es intentar impulsar gente que se supone que tiene más difícil el acceso a las ayudas, incluso el acceso a sacar películas adelante, pues por su condición.
Si una persona discapacitada, evidentemente, va a tener más dificultad de acceso a sacar una película adelante, pues porque a lo mejor no tiene las condiciones o lo que sea, o una persona que está empezando, pues lo mismo, ¿no? Tiene ese acceso más complicado porque no ha hecho nunca nada antes. Entonces, hasta su tercera película puedes financiarla con el 80%. Las mujeres igual, es decir, las mujeres tienen, por el sistema patriarcal, tienen más difícil acceso a conseguir entrar en la industria. Entonces sí que se les permite ese tipo de beneficios, entre comillas, para poder financiarte de manera mucho más Sí, en accesible. mayor cantidad, sí. Sí, sí. Y nada, eso es lo que es la intensidad de la ayuda. ¿Y hay algún punto que tenga que ver con la idea en sí mismo del proyecto? O sea, no la calidad artística, sino es decir, el valor cultural o patrimonial del proyecto. En el gobierno de Canarias hay 3 puntos que te dan si tu proyecto cumple unas condiciones que son que la historia esté basada en Canarias. Y con esto me refiero a que en tu película diga que sucede en Canarias. No tiene, o sea, no tiene ningún No tiene que ser de algún evento histórico, sino simplemente que ocurre en Canarias. Exacto, es decir, pues mi película va sobre una historia de amor, pero la he localizado en Las Palmas de Gran Canaria. Ya tiene los 3 puntos. Tiene que cumplir 3 condicionantes, eso. Que esté localizada en Canarias la historia, que esté basada en una obra preexistente canaria, es decir, un libro, un cómic, un cortometraje que se haya de un autor canario, lo que sea. Eso ya entraría ahí. Bueno, un cortometraje no, pero... O sea, cualquier obra preexistente que sea canaria. Sí. Vale. O eventos históricos o personajes históricos canarios. Es decir, pues voy a hacer una película sobre, yo qué sé, sobre Negrín, que fue el primer presidente canario. Voy a hacer una película sobre aborígenes. Eso entra dentro de ahí. Son 3 puntos. O sea, esos 3 puntos... O sea, que es un porcentaje muy, muy irrisorio. El 3% de la puntuación. Es decir, nada. Irrisorio en el sentido de que... todos los que se presentan a las ayudas del gobierno de Canarias ponen que tienen ese carácter cultural. Porque al final es absurdo. Si tu historia realmente tampoco tiene mucho que ver con Canarias, dices que sucede en Canarias y ya está. Después tiene que estar en el guión y en la película. Se tiene que nombrar, porque si no te lo van a reclamar. También te digo, yo creo que es muy difícil que te lo reclamen. Pero todo el mundo pone esos 3 puntos. Además, te lo sumas tú a ti mismo. Es decir, eso no te lo valora nadie, sino que tú lo sumas, das tu justificación de por qué piensas que mereces esos 3 puntos, pero que es automático. O sea, y tampoco es real, que era un poco por lo que venía al podcast, porque hice unos vídeos y tal. Tampoco es real que se subvencione solo cosas muy canarias, ni cosas sobre aborígenes, ni cosas sobre tal. Que existe como esa idea preconcebida de que solo se subvenciona eso. Claro, pero también porque quizás es lo que más se ve o lo que más promoción se le da. O Sí, puede ser. O porque de repente si es una historia que es, digamos, por un director o directora canaria, pero que no habla sobre realidades canarias, pues a lo mejor no se le da tanta relevancia a nivel institucional aquí, ¿no? Sí, puede ser. Es verdad que también ahí entra un componente político y es como los políticos pues intentan aprovechar de los creadores para reclamar pues, cierto tipo de mensajes. Pero no es verdad que en Canarias solo se subvencione cine muy canario. Igual ha habido épocas en las que se ha pecado de eso, o hay películas que pecan de eso, pero bueno, tampoco está mal, quiero decirte. Cada cual entiende su visión cinematográfica de la manera que quiere, pero se subvencionan películas desde cosas súper comerciales a cosas súper autorales o cosas súper canarias. O sea, se subvenciona mucho tipo de cine y el gobierno de Canarias, hasta donde yo tengo entendido y lo que he visto, no hace discriminaciones de no, pues si esto no te ha dado una temática canaria, no le damos la ayuda. A lo mejor no te dan los 3 puntos. Pero bueno, que si no consigues esos 3 puntos por ese lado, los consigues por otro, ¿sabes? Si tu proyecto de verdad lo vale. O sea, es muy difícil, pienso yo, que si un proyecto de verdad lo vale, no acabe saliendo adelante. ¿Sabes? Porque si no tienes las ayudas del gobierno de Canarias, tienes los incentivos fiscales, que también son ayuda pública.
O sea, hay todo tipo de ayudas y de todo tipo de formas de sacar una película adelante que no dependen de unas ayudas públicas, como pueden ser las concurrencias competitivas. Pues tienes los incentivos fiscales, tienes el dinero privado, te puedes ir a otros países con tu idea, ¿sabes? Nadie te está prohibiendo que no te vayas a otro país con tu idea para sacarla adelante. Es muy difícil, te digo, pienso, que si un proyecto de verdad merece la pena, está bien armado, porque puede pasar que tengas un proyecto bueno, pero que a lo mejor no tiene un público, que eso también puede pasar. O que tengas, o que a lo mejor sea demasiado caro para la industria española actual, o la industria canaria. Entonces, yo pienso que de verdad, si tu proyecto de verdad merece la pena, vas a poder sacarlo adelante. Pero puede pasarte que a lo mejor pues sea muy caro, no tengas un público o no lo estés comunicando bien. Que eso también es importante, diferenciarlo. Que es el tema de lo que hablábamos con el dossier. A lo mejor tienes un dossier que no es bueno para tu película y no está comunicando tu película de la manera más efectiva posible. Entonces, eso también te puede pasar. Pero si tu proyecto merece la pena, yo creo que vas a encontrar la forma de sacarlo adelante. De una u otra manera lo vas a hacer. Pero quizás esa concepción que tenemos de que solo se hacen películas sobre Canarias o sobre historia canaria es porque a nivel político o a nivel institucional o patrimonial se le da más bombo, más publicidad, básicamente. Sí, o sea, supongo que tiene que ver también con quién está detrás de los proyectos, de qué determinados proyectos, qué bombo se le da desde el mundo político, Bueno, exacto, pero desde los y medios. porque también entiendo que a nivel eso de instituciones, pues tú entiendo o supongo, no lo sé, que dirán que, bueno, como están haciendo una labor de conservar el patrimonio cultural canario, pues también se le da ese valor extra, ¿no? Puede ser, pero mira, por ejemplo, una peli de producción canaria, que la productora principal era canaria, que es El Viaje, Blanco en Blanco, el año pasado o el anterior, ahora no recuerdo muy bien, ganó el premio Horizonti en Venecia, que es uno de los festivales más importantes, y el Horizonte es como el Goya Mejor Dirección Nobel, ¿no? Eh, Ganó ese premio. ¿Tú lo sabías? No. Claro, la mayoría de la gente no lo sabe, pero es una película canaria. El director no es canario, pero la producción es canaria. Entonces, y mucha gente no lo sabe. Eh, a los Goya hay muchísima gente canaria que está nominada, nadie lo sabe. O sea, tiene que ver también con qué publicidad se le da desde los medios, qué publicidad se da desde los políticos, desde el mundo político. No tiene que ver tanto con una realidad que sea palpable, es decir, no se subvenciona cine netamente canario. De hecho, es lo que menos se subvenciona. Se subvencionan más otro tipo de obras. Y está bien, está perfecto. Lo que pasa que no es verdad. Claro, es que, pero la percepción es otra. Y también otra pregunta que también un poco relacionada con esto, realmente el director canario que quiere sacar su idea adelante tiene las oportunidades que tiene, es lo que hemos estado hablando durante todo el podcast, ¿no? O sea, al final luchar por su idea con las diferentes subvenciones y financiaciones que hay y poco más, ¿no? O sea, Mm. no... El director canario, pues, o sea, creo que en un mundo, creo que ahora mismo estamos en un buen momento, pero esto ya son sensaciones, ¿eh? No es conocimiento, es Sí, lo sí, que yo he sí. podido ir palpando de la industria en lo poco que conozco. Creo que ahora mismo estamos en un momento en el que pues se están pidiendo otro tipo de historias, que entre otro tipo de gente. Ya las historias de high school americano o las historias en España que se centran en Madrid o en Barcelona no son tan relevantes y se está pidiendo otro tipo de historias más de la periferia, Canarias, yo que sé, Extremadura, lo que sea, Andalucía. O sea, se están pidiendo ese tipo de historias que son distintas, que quieren llegar a otro tipo de público. Hay un concepto que ahora es como bastante famoso y que es lo que todos los productores y distribuidoras y plataformas están buscando, que es contenido glocal. Es decir, contenido global, o sea, contenido local de un sitio a lo mejor muy pequeño, pero con ambiciones globales, Sí, pero de que contar, puede interesar a todo el claro, que mundo, pueda ¿no? interesar a cualquier persona en el mundo. Entonces, ese concepto es como lo que se está buscando ahora. Y creo que te digo, estamos en un momento súper interesante para poder entrar a hacer cine. Es muy difícil,
hay mucha más gente intentándolo que nunca. Pero tienes más ventanas de oportunidades, eso desde luego. Y creo que en Canarias ahora se está creando ese caldo de cultivo que si las instituciones realmente logran apostar con incluso mayor fuerza que la que están haciendo ahora, va a llevar a un sitio que puede ser muy interesante. Y creo y sé de que desde, por ejemplo, el gobierno de Canarias se está haciendo esa labor de intentar sacar adelante los jóvenes talentos, no solo los que ya están, sino los que bueno, están por venir, los que todavía no han hecho su primera peli y tal, y lo están haciendo. Yo creo que si realmente se apoya fuertemente y se hace de una manera consciente, en Canarias están pasando cosas actualmente que te hacen ver que puedes llegar a ese sitio, que puedes llegar a tener un referente cultural. Por ejemplo, el informe de Proexia, que lo comentábamos antes, es una institución que hace informes industriales, hacen otras muchísimas cosas, pero a mí lo que me interesan son sus informes sobre la industria cinematográfica. Y lo primero que te dicen, hacen un análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el sector audiovisual en Canarias. Y las debilidades que más destacan son una televisión pública débil, porque no tiene financiación prácticamente para apoyar proyectos. No hay creadores referentes ni hay productoras referentes. Esas son las tres cosas de las debilidades que más destacan. ¿Qué pasa? Que ahora parece que se está creando algo, que hay un caldo de cultivo, hay un despertar cultural en Canarias, lo podemos ver, pues eso, en gente, en la gente joven que tiene esa ambición porque Canarias se convierta en otra cosa, que no sea solo turismo, que no sea solo masificación, que no sea tal. Sí, pero al final no te creas, porque es Mm. decir, porque esto también lo decía en el podcast, bueno, no sé si lo he dicho varias veces, pero en el Teo Ríos, por ejemplo, lo decía que al final ciertamente puede ser que esa parte de financiación y de énfasis que se le está dando al cine es porque también luego atraiga turismo aquí. Sí, a ver. Es que... A ver. Es que una cosa no quita la otra. Es decir, si desde Canarias se está apoyando por el cine, no es porque hayan visto que sea una alternativa al turismo, sino porque han visto que es un refuerzo al turismo. Exacto. Ese es un tema importante. Pero ¿qué pasa? Y es algo que el gobierno de Canarias ni las empresas hoteleras pueden Refutar. no refutar, sino no pueden evitar, es que ese apoyo que ellos están haciendo para que crezca el turismo aún más en Canarias, lo que lleva es que se estén haciendo creadores, o sea, estén creciendo creadores que les interese contar otro tipo de cosas. Y es ese despertar cultural del que te hablo lo que provoca que el cine no se convierta en un refuerzo al turismo, sino que poco a poco ese refuerzo al turismo se vaya convirtiendo en una alternativa. Y Canarias, yo pienso que si esto sigue sucediendo como está sucediendo, porque mañana entra otro gobierno a las instituciones, otro partido a las instituciones, y dice no hay más subvenciones, y se acabó. O sea, por eso es importante. O no hay más incentivos fiscales y se acabó. O de repente otra región en el mundo tiene más incentivos fiscales que Canarias y todo el mundo se va a ir a rodar allí. Entonces, y se acabó. Sí. ¿Sabes? O sea, es tan jodido como eso. O sea, mañana a alguien se le enciende la bombilla o se le apaga la bombilla y dice, no hay más subvenciones, no hay más incentivos. Aquí, pues, eso no. Que bueno, y que también eso lo que hace es que luego también el canario se vaya afuera. Claro, y entonces toda la gente que estaba viniendo se va a ir y toda la gente que se estaba creando aquí o va a morir, en el sentido artístico Sí. o industrial de la palabra, o va a morir o se va a ir a otro sitio. Esa es la situación en la que se mueve este tipo de industrias. Mañana alguien se le apaga la bombilla y se acaba, de verdad, ¿eh? O sea, es tan dramático como eso. Ahora bien, si se sigue apostando por eso, va a dejar de ser un refuerzo al turismo, o es lo que pienso yo, igual me estoy equivocando, va a dejar de ser un refuerzo al turismo y se va a convertir en una alternativa. Ujú. Y una alternativa que conlleva un despertar cultural. Es decir,
tío, no sé, me parece como muy absurdo, pero por ejemplo, estuve en un foro de coproducción internacional con América Latina y hablaban de que Bad Bunny está cambiando la industria cinematográfica o la industria cultural de la visión que se tiene en Estados Unidos sobre el mundo hispano. Bad Bunny porque es un tío que en sus canciones habla español y es de los números uno en Estados Unidos. Yo pienso que puede estar pasando algo con lo mismo con Quevedo, o sea, ese tipo de cosas, todas las industrias culturales tiran unas de otras. Y, y el hecho de que salga gente como Quevedo, gente como Cruz Cafuné, que es top en España, Josep, todo este tipo Sí. de Petaceta, ¿no? O sea, gente que en la música, por ejemplo, lo está petando mucho y Canarias ahora mismo parece ser el centro musical de España. Lo que provoca es que se estén creando visiones distintas sobre Canarias. No es ya solo turismo, sino es Quevedo, o es Cruz Cafuné, o es Petaceta, o es tal. Entonces, ese tipo de cosas a donde te llevan es que Canarias deje de ser conocida por turismo y se va a empezar a ser conocida por su cultura, por su otro tipo de manifestaciones. Sí, que no es solo sol y playa, que también hay más cosas aquí. Exacto, exacto. Y al final eso a donde nos va a llevar es pues a tener creadores interesantes, a tener otro tipo de historias. O sea, por ejemplo, en Cataluña lo han hecho muy bien, en Andalucía lo han hecho muy bien, en Madrid lo hacen siempre muy bien, pero en Madrid es como el sitio en el que va todo el mundo, es una confluencia de lugares. Tío, pues Canarias puede ser, o sea, yo lo veo claro, Canarias puede llegar a ser, no lo es, no lo va a ser dentro de poco, pero puede llegar a serlo si se trabaja bien. Yo creo que dentro de 10 años, tú no sabes dónde puede llegar toda la industria que se está creando aquí. O sea, están saliendo creadores. Es verdad que para mí lo que falta es formación e información. Formación para tú saber cómo presentar bien los proyectos, conocer la industria, tal, e información de cómo funciona todo. Entonces, esas son las dos cosas que faltan. Pero si se tiene y si desde el gobierno de Canarias se apoya de manera fuerte, o desde el gobierno de España también, aquí pueden suceder cosas súper súper interesantes a nivel cultural. Pues yo creo que ya no hace falta decir más nada. Creo que Mejor terminar con una visión optimista, ¿no? Del Exacto, mundo. Yo creo, exacto. yo de verdad lo pienso así y creo que es una sensación, es un pálpito que tiene la industria, ¿eh? O sea, no. Yo me he reforzado en cosas. En otras industrias. Claro, no, en gente que viene de fuera y dice, joder. O sea, y gente muy, muy importante de decir, joder, aquí están sucediendo cosas. De momento no es algo visible, pero sí que están sucediendo. Y que pueden llegar a suceder más, es algo que se puede llegar a prever incluso. Pues yo creo que eso, nos podemos quedar con este mensaje. Yo la verdad que también pienso que puede ser de esa manera. Lo del turismo igual es lo que me veo más ahí en... Ojalá. O sea, Yo sí, digo que ojalá, sí, no digo que vaya a pasar. sí, lo que tú propones es que ojalá que se cree una industria independiente y que no sea, digamos, dependiente una de la otra o una rama de la Mm. otra, ¿no? Pero que bueno, que sí, que esperemos que sea así. Así que nada, Daute, muchas gracias por venir aquí a hablar a No Me Tires del Carrete, por dar tus puntos de vista y por saber un poco cómo se mueve este mundo de la producción audiovisual. Y bueno, te quería preguntar si tienes a alguien ahí para nominar. Creo que me habías dicho que tenías a 3 personas por si uno podía venir o no podía venir o cómo se podía hacer. Sí, o sea, porque son 3 guionistas que he conocido en Isla Aventura, que como te digo, es un laboratorio de guión súper interesante y súper importante, y que lo que pretende es que no solo se cuenten, que no solo se rueden historias en Canarias, sino que se cuenten historias canarias o que sucedan en Canarias, y como concepto es algo que me parece súper interesante. Y son 3 guionistas que conocí en Isla Aventura, los 3 canarios, yo era el cuarto. Ellos son Laura Martel, que es una guionista canaria súper experimentada, que ha hecho un montón de proyectos y tiene un montón de trayectoria y es súper buena. Fernando, creo que se apellida Díaz, Umpierres, él siempre firma como Fer Umpierres, que también es otro guionista que es súper interesante, él es de Tenerife.
y Sara Molina, creo que es apellida, o Sara Molina León, o Sara León Molina, no, ahora no tengo muy claro cómo es su apellido. Bueno, pero Sara, que también es una chica joven que también, pues, es guionista, vive en Madrid también, también es de Tenerife, pero ellos son 3 personas súper talentosas, gente de la industria que, pues, Sara y Fer que están empezando conmigo y Laura que lleva ya también muchísimo tiempo trabajando, pero que te pueden dar una visión sobre el mundo del cine, sobre el guión, sobre cómo ellos han tenido que salir fuera para poder Sí, un poco para poder ganarse la vida. Sí, tener diferentes puntos de vista de cómo Claro. cada uno ha salido adelante. Entonces ellos 3 creo que te van a dar un punto de vista sobre el mundo del cine desde el guión que puede ser súper interesante para enriquecer el debate que se genera en este podcast, ¿sabes? Nada, pues intentaremos hablar con ellos a ver cuándo podemos coincidir o si de repente lo podemos hacer como el de Teo Ríos a distancia y ya está. Pero bueno, sí que podemos tener diferentes puntos de vista y enriquecer aún más el debate, ¿no? Así que nada, pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias, Daute, por venir. Y nada, que te vaya todo muy bien. Bueno.